política lo voy a mencionar como una especie de preámbulo, como un arco que nos permite comprender el sentido general de la teoría de la soberanía de Carl Schmitt, pero me voy a centrar más en el concepto de lo político, que es probablemente el texto más influyente que escribió Schmitt. Es difícil decir cuál fue, porque a diferencia de lo que ocurre, por ejemplo, con autores canónicos de la filosofía política, ¿no? De la modernidad, como Hobbes, claramente Leviatán, acá hay una especie de, como que se reparte la influencia, como que Carl Schmitt tiene por varios frentes una gran presencia, además de distintas naturalezas, ¿no? Les había hablado yo incluso de una especie de lectura marxista o de autores que fueron marxistas en algún momento, como los que formaron parte del grupo Socialismo Barbarie, ¿no? Entre los que encontramos a Rancière, a Lefort, ¿no? Y que eventualmente serían lectores de Schmitt. Está en la revista Constellations, ¿no? Esta revista de teoría crítica que se publica en Estados Unidos y que durante los años 80, ¿no? Tiene y 90, una cantidad de textos, digamos, de Schmitt, algunos de ellos orientados en función, pienso yo, la mayoría en función de las categorías del concepto de lo político, sobre todo a partir de la revitalización que obtiene ese marco teórico desde lo que se conoce como la democracia radical, el postmarxismo, ¿no? El giro discursivo en política que encontraríamos con Laclau, con Mouffe, ¿no? Y con esos autores. Pero bueno, también en otras tradiciones, sobre todo en campos de estudio como el derecho, pues encontraríamos probablemente que la teología política o la teoría de la Constitución, e incluso la teoría de la dictadura son mucho más influyentes, o en el área de las relaciones internacionales, ¿no? El Nomos de la Tierra, ¿no? Que sería pues, un texto que no sé si sea clásico, clásico, quizá por ahí Olaf nos pudiera decir, si no recuerdo mal, él es Mm, internacionalista, ¿no? Pero de sí, que se lee, sí se llega a leer, ¿no? O sea, sí es algo que no. se llega a leer de pronto. Bueno, Ya casi no. yo debo confesar que estudié en la náhuatl. Personalmente no creo que Ok, sea así como el referente. ok, Este, entonces la verdad no, nunca lo leí mucho, yo lo chequé por mi cuenta. ok. Sí lo leí, pero en la carrera, por lo menos ahí, no lo checamos. Tal vez sí se lee como en otras universidades, pero por lo menos ahí yo no lo chequé. Y creo que no es algo como, bueno, por lo menos en Tan los común. artículos no se suele leer como que lo referencien. Ah, no, Como claro que de, no. sí, no, o sea, nadie va a decir, ay, sí, pues leía a Schmidt, ¿no? Y aquí estoy citándolo, ¿no? Sí, No, claro. definitivamente no. Ok, vale, pues sé que, por ejemplo, en teoría de las relaciones internacionales, el Nomos de la Tierra es revisado. A lo mejor no forma parte de los currículos. Creo que por una razón buena, ¿no? Muchos de los internacionalistas buscan ser diplomáticos y una diplomacia de Schmitt sería una cosa bastante brava. A mí no me gustaría vivir en ese mundo. Algunos dirán que de hecho vivimos en ese mundo, probablemente sí, pero bueno, digamos que entonces se reparte su influencia en diferentes disciplinas, en diferentes libros, ¿no? Pero bueno, revisemos ahora si les parece la doctrina de la soberanía que está contenida en teología política, donde Schmitt nos proporciona, ¿no? A partir de la inspiración que él tiene en Baudin, una doctrina de la soberanía desde lo que llamaríamos la decisión, ¿no? Probablemente su postura ha sido descrita de múltiples maneras. Uno de esos términos es decisionismo jurídico, porque él considera que el Estado es soberano en el momento en el que es capaz de suspender el derecho y para suspender el derecho tiene que haber una instancia que tome dicha decisión. Tiene que ser una persona en particular, o bueno, él lo pone como una instancia porque no se refiere a una persona, sino que se refiere a, digamos, la oficina de la presidencia o a ser Senado de la República, ¿no? Es un conjunto, un cuerpo. Y en ese sentido, los elementos que integran, ¿no? Al orden jurídico, estaríamos hablando del poder constituyente y del poder constituido, parecen entrar en una suerte de contradicción. Y esa contradicción se resuelve, o bueno, no se resuelve, pero al menos se mantiene en una tensión a partir de establecer eh, eh, una decisión de suspender la aplicación habitual del derecho. En ese caso, atendemos a lo que pues, Schmitt llamaría el caso excepcional, ¿no? Que sería el criterio último para definir quién es el soberano. Contrario a lo que ocurre, por ejemplo, en doctrinas positivistas o naturalistas, donde una de dos cosas ocurren, o el derecho se funda en una suerte de elementos inherentes a la constitución humana, me refiero aquí al naturalismo, que además
le otorgan un conjunto de dignidades, como pueden ser pues la libertad, la integridad, cosas así por el estilo que encontraríamos en autores como John Locke, ¿no? O, eh, no sé, incluso el mismo Hobbes, ¿no? Es un jus naturalista de cierto tipo, Spinoza sería un jus naturalista de cierto tipo. Eh, por otro lado, tendríamos autores positivistas, ¿no? Que piensan que el origen del derecho es, pues, digamos, la norma establecida y esta se basa en la costumbre, ¿no? Y así, digamos que lo que queda fuera de esas esferas, queda fuera de la norma, es imposible regular y normar sobre ello, porque epistemológicamente, para la teoría del derecho, no para el derecho en la práctica, pero para el derecho en teoría, sería algo así como lo incognoscible, lo que se encuentra fuera del margen de aquello que puede, con las herramientas con las que cuenta el derecho, conocer y describir correctamente. Eh, Schmidt considera que no es así, que de hecho el caso excepcional, y aquí hablamos, por ejemplo, de la guerra civil, eh, el golpe de Estado, el ataque terrorista, ¿no? Este tipo de situaciones, incluso podemos pensar en un desastre natural, sería un poco más raro, pero porque pienso que Schmidt tiene una lectura eminentemente del caso extremo de necesidad a partir de un concepto que no trabaja en teología política del 21, sino hasta... ¿es el 21 o es el 19? No me acuerdo bien. Es del 22, perdón, del 22, sino que lo trabajará hasta 1970, que es la idea que él llama de la guerra civil mundial, ¿no? Un concepto bien interesante, que él piensa que se relanza sobre todo a partir de... Se relanza porque comienza en el siglo XIX con la invasión de Francia a España, invasión que dicho sea de paso nos permitió la independencia a las colonias americanas y que, bueno, ahí empieza el proceso de formación del partisano y este se perfecciona como arma de lucha en el proceso de guerra colonial, perdón, de descolonización y también por parte de la revolución bolchevique y luego pues, Cuba, Vietnam, ¿no? Se convierten en ejemplos de un nuevo trazado de las fronteras entre el amigo y el enemigo, al que responde a la teoría del partisano. Me parece que Schmitt estaba pensando en ese tipo de fenómenos no con esa especificidad, porque eso será un tanto posterior, pero sí con este cariz claramente orientado hacia eh, la extrema necesidad política, ¿no? Entonces, bueno, la ley para Schmitt sería correlativa a la excepción, no sería como la negación absoluta de la excepción, sino al contrario, sería una suerte de acompañante natural. Podríamos incluso pensarlo como si fuera la sombra, ¿no? ¿Por qué la sombra? Porque no podemos pensar en la aplicación de la ley sin la excepción a la ley. Y no me refiero únicamente a pues, este razonamiento que todos conocemos, ¿no? De que la excepción prueba la regla, ¿no? Sino algo, incluso si ustedes quisieran verlo más bíblico, ¿no? Cuando San Pablo dice que no conoce el pecado si no es por la ley, yo creo que Schmidt tiene algo así en mente, ¿no? Schmidt no puede conocer la ley si no es a través de la excepción, ¿no? De la necesidad de proteger un orden a partir de su negación. Y asimismo tampoco puede conocer la excepción si no es a partir de la ley misma que la excepción está transgrediendo en última instancia, ¿no? Por ello, para Schmidt resulta prácticamente pues, cognoscible, resulta algo que puede ser entendido siempre y cuando salgamos de los márgenes de lo que llamaríamos el racionalismo de los siglos XVII y XVIII, ¿no? Y aquí pues un breve excurso sobre el racionalismo. Sabemos, ¿no? Por los manuales de filosofía, de historia de la filosofía, que el racionalismo es esta corriente que surge en particular en el siglo XVII, ¿no? Tiene tres grandes exponentes y muchos otros pequeños, ¿no? Spinoza, Leibniz y Descartes. Eh, y ellos influyen en todas las esferas del saber y producen evidentemente una influencia muy poderosa en la teoría del derecho, en la teoría política. Como resultado de ello, pues algunas de las ideas que ellos tienen en cuestión de la física, de la metafísica, son trasladadas al campo de lo político-social. Aquí quiero plantear la idea, la idea central es la idea de las leyes eternas de la naturaleza, específicamente el capítulo sexto del Tratado Teológico Político de Spinoza me parece que es lo que Schmidt tiene en mente cuando hace esta suerte de refutación. En el capítulo sexto del Tratado Teológico Político, Spinoza explica el marco de aplicación
del concepto de milagro al interior de la Biblia, ¿no? Y de cómo, más que representar una idea adecuada de cómo funciona Dios, cómo funciona la naturaleza, nos representa una idea contraria a la razón y contraria a la religión misma, ¿no? O sea, si alguien quisiera ser buen judío o buen cristiano, el público al que Spinoza se está dirigiendo, debería de abandonar la idea de que Dios hace milagros, porque significa que Dios puede hacer algo y no puede hacer algo simultáneamente. Es decir, Dios puede ponerle leyes eternas e inmutables a la naturaleza y al mismo tiempo violar dichas leyes. Y en ese caso, pues, ¿para qué hace las leyes si al final de cuentas las va a destruir, ¿no? Entonces, eh, a partir, digamos, Spinoza es el caso más radical y por eso creo que es el más interesante de un racionalista en esos términos, en términos de lo que se refiere Schmitt, ¿no? La idea de que existen normas o reglas o leyes que son naturales y que son de aplicación eterna y que nada suspende su aplicación en ningún momento, es muy, muy del siglo XVII y Spinoza se identifica muy bien con ella y como tal nos permite comprender, por ejemplo, el recurso natural como una sucesión de acontecimientos que ocurren en función de algo previsible, incluso que podemos predecir con cierta antelación, hasta cierto punto. Perdón, antes de continuar, Olaf, te escuchamos. Sí, no, más que nada una duda, o sea, bueno, porque Hobbes, pues, digo Hobbes, Schmidt toma bastante de Hobbes, ¿no? O sea, bueno, es un autor al que como que tiene referencia, y Hobbes también creo que como que propone algo similar a lo de Spinoza, ¿no? O sea, en el Mm, Leviatán como que dice, esa toda creo que los últimos capítulos, ¿no? Del libro son básicamente como una crítica a la idea como de lo sobrenatural, ¿no? O sea, como que no es posible el milagro, como que no es posible básicamente la reinterpretación de las escrituras a partir de de la revelación divina, ¿no? Etcétera. Entonces, en ese sentido está proponiendo, o tiene como en mente el mismo racionalismo que Spinoza, o, o es diferente, o sea, en el sentido de como de cerrar la posibilidad de la aparición de nuevas leyes, ¿no? ok. La pregunta es muy interesante porque es básicamente qué tanto influye Hobbes en Spinoza, ¿no? Porque durante muchos, muchos años, ¿no? La lectura del Tratado Teológico Político es que es la continuación del Leviatán, ¿no? Es básicamente una repetición del Leviatán. Yo creo que la diferencia, la clave de lectura sería esta. Spinoza afirma que la existencia del Estado es la continuidad de la naturaleza, ¿no? Spinoza mismo en una carta explica cuál es su diferencia con respecto a Hobbes. Dice, el señor Hobbes piensa que el estado natural se detiene en un momento, el momento de la fundación del Estado. Pues claro, no hay nada sobrenatural con relación al Estado, sin embargo el Estado es artificial, es decir, es una entidad cuya arquitectura, cuyos pactos que le dan origen, son resultado exclusivo de la acción humana y algo así como una enmienda a la naturaleza, ¿no? La propia introducción del Leviatán lo deja ver de esa manera, ¿no? Como para corregir estos problemas que son inherentes a la estructura de la naturaleza que pues, produjo el creador, hay que meter esta otra cosa que es como Dios, pero casi no, pero al mismo tiempo nos protege, ¿no? Spinoza diría, no, yo no creo que el estado natural se acabe nunca, empieza y continúa. Y esto no significa que siempre estemos en guerra, sino más bien que significaría varias cosas. La primera es que el ser humano constituye estados como producto de la propia constitución natural, ¿no? Digamos, porque ontológicamente es una necesidad del ser humano. Pues, está dentro de sí esta necesidad de producir estructuras, ¿no? Que él llamará imperium o estado, o que son cuerpos colectivos que nos permiten gobernarnos. También Spinoza utilizaría el concepto de que el estado de naturaleza no cesa en ningún momento, con relación a una diferencia muy específica con Hobbes, es que Hobbes piensa que uno rinde completamente su derecho natural al Estado, en el momento en el que uno hace el pacto, ¿no? De sometimiento a las leyes que el Estado dicta. Y Spinoza piensa que no, dice, y eso lo dirá, si no recuerdo mal, es el capítulo 17, ¿no? Cuando empieza, o 16, 17, cuando empieza el capítulo y dice Spinoza que pues nadie rinde completamente su derecho al Estado al punto de quedar completamente indefenso, ¿no? Eso no lo hace nadie, porque si lo hiciera alguien dejaría de ser un ser humano. Y entonces, claro, ahí pensamos en casos como, digamos, los totalitarismos, ¿no? El fascismo,
¿Y qué es lo que pasa cuando alguien queda completamente inerme frente al poder del Estado? Pues eso, ha perdido su propia naturaleza humana. ¿Por qué? Porque es desposeído de la misma por estas entidades. Entonces, al final, la diferencia entre los dos ya radicaría en esto, en que para Hobbes el Estado es una especie de fractura de elemento que introduce la artificialidad y con él la posibilidad no de romper las leyes de la naturaleza, pero sí de establecer una región específica en que dichas leyes se suspenden o se aplican solo a través de nosotros. En ese sentido, pues la sociedad sería este gran artificio que nos permite existir en lugar de estar en la intemperie metafísica, ¿no? Descubiertos, desprovistos de toda protección. En cambio, ¿qué pasa con Spinoza? Spinoza diría, no, mira, ni hay intemperie, ni hay estado de excepción. No hay imperium in imperio, es decir, hay una continuidad, porque no es como que los seres humanos cuando entran en relación con los demás modifiquen esencialmente lo que son. Siguen teniendo dos piernas, siguen teniendo dos brazos, dos ojos, y por ende, la entrada en contacto con la realidad sí nos configura de una cierta manera, pero nos ha configurado de siempre. Y yo creo que eso tiene que ver con que Spinoza se da cuenta de que el abordaje contractualista de Hobbes deja de ser correcto y por eso no solo escribe el Tratado Teológico Político, viene después a escribir el Tratado Político, donde él mismo dice, bueno, eso que estaba en el Tratado Teológico Político, eso de un contrato social, ya no, incluso la figura es completamente abandonada en el Tratado Político, que sería la obra más tardía de Spinoza. No sé si con esto más o menos responda a tu pregunta, tal vez. No, sí, Bueno. sí, gracias. Sí, más que nada hay como entonces una diferencia en la comprensión del concepto de naturaleza, ¿no? Entre Hobbes y Claro, Spinoza. y de ley natural, o sea, del ámbito que abarca la ley natural para Hobbes, eh, hasta cierto punto el Estado, cuando entra el Estado, la ley natural pues, deja de aplicar. Para Ujú, Spinoza, no, para Spinoza sigue aplicando. Y en ese sentido yo creo que por eso y porque precisamente la existencia de un artificio le permite a Hobbes hablar de un soberano que es ley absolutus, es decir, que sí es una región de excepción en la aplicación de las leyes artificiales y naturales, y además eh, interviene milagrosamente sobre la historia cuando toma las vidas o perdona las vidas, muy ujú. al estilo de lo que le gusta a Schmitt. En cambio, Spinoza diría, no, eso no es posible. Cuando el Estado hace eso, es que es una tiranía. Y esa tiranía pues, puede durar mucho tiempo, pero eventualmente cae por razón de su propia constitución débil, ¿no? Porque es como un cuerpo, es como un organismo y está sometido a las presiones y al estrés medioambiental, y eso los va a matar en algún Hobbes diría que no, o sea, que es una necesidad del Estado. Entonces, la posición del milagro y de cómo se rompe el orden jurídico